Y si te dijera que en silencio, casi sin que muchos lo notaran, Vinicius Jr. acaba de igualar un récord que pertenecía a Cristiano Ronaldo sí Cristiano, el hombre que marcó una era en el Real Madrid, el símbolo de una generación dorada, el jugador que convirtió el Santiago Bernabéu en territorio de leyenda. Pero esta vez no hablamos del pasado, hablamos del presente. Hablamos de un jugador que llegó siendo un adolescente brasileño lleno de regates, dudas y críticas, y que hoy en 2026 se sienta en la misma mesa estadística que el mito portugués. En este video vamos a descubrir tres cosas clave. Primero, qué récord exactamente ha igualado Vinicius y por qué casi nadie lo había señalado hasta ahora. Segundo, qué significa realmente este dato dentro de la historia reciente del Real Madrid. Y tercero, si estamos presenciando el nacimiento de una nueva era blanca liderada por el brasileño. Pero antes de entrar en los números y el contexto histórico, quiero que pienses en algo. ¿Estamos valorando lo suficiente lo que está haciendo Vinicius con esta camiseta porque lo que parecía una promesa, hoy empieza a sonar como legado, y lo que parecía velocidad, empieza a oler a historia? No es un récord de marketing, no es un titular inflado, es un dato frío, pero con un peso histórico enorme. Vinicius ha igualado un registro que Cristiano Ronaldo alcanzó en sus primeras temporadas como jugador del Real Madrid, una cifra de goles y protagonismo ofensivo a esta altura de su carrera que lo coloca en una dimensión que hasta ahora parecía reservada para leyendas. Según destaca Marca, el brasileño ha alcanzado una marca que pocos habían puesto bajo el foco mediático. No se trata simplemente de goles totales, se trata del ritmo del impacto en temporadas consecutivas y de su influencia directa en el rendimiento del equipo. Y cuando el nombre que aparece como referencia es Cristiano, automáticamente el contexto cambia. Cristiano llegó en 2009 con una presión gigantesca. Cada partido era un examen, cada cifra era comparada con el pasado del club, y en ese entorno comenzó a construir números que parecían inalcanzables. Ahora imaginemos la escena Vinicius años después en un Real Madrid distinto, más coral, más joven, pero igualmente exigente. Las noches europeas, los partidos grandes de liga, las eliminatorias donde el balón quema. Y ahí está él. No hablamos solo de un extremo desequilibrante. Hablamos de un jugador que ya suma cifras que lo ponen a la altura del portugués en ese tramo específico de su trayectoria blanca. Para muchos madridistas en Madrid, en Barcelona, en cualquier rincón donde se debate fútbol cada lunes en la oficina o en la universidad, Cristiano representa la última gran era imperial. Que el nombre de Vinicius aparezca ahora en esa misma línea estadística provoca algo más que sorpresa, provoca ilusión. Porque no es nostalgia, es continuidad. Pero aquí entra un matiz importante. Cristiano construyó su legado con una voracidad goleadora casi inhumana. Vinicius lo ha hecho evolucionando, pasó de ser criticado por su definición a convertirse en decisivo en momentos clave. Su transformación es parte del relato. Y eso es lo que hace este récord aún más potente. No es solo talento natural, es crecimiento, resiliencia y madurez competitiva. Si hasta hoy veías a Vinicius solo como un jugador espectacular, quizás sea momento de empezar a verlo como un líder estadístico. Y ahora que entendemos el dato, la pregunta es inevitable. ¿Significa esto que estamos ante el heredero real del impacto que tuvo Cristiano en el club? Vamos a profundizar en lo que realmente implica esta comparación. Pero cuidado, igualar un récord no significa copiar una historia. Significa empezar a escribir la tuya propia. El dato estadístico acerca a Vinicius a Cristiano, pero el contexto competitivo, el momento del club y el tipo de liderazgo que ejerce el brasileño convierten esta comparación en algo mucho más profundo. Cristiano aterrizó en un Real Madrid que necesitaba romper una barrera mental en Europa. Era el fichaje galáctico, el proyecto giraba alrededor suyo. Cada temporada estaba diseñada para maximizar su rendimiento goleador. Vinicius, en cambio, creció dentro de un proceso distinto. Llegó joven en construcción, compartió protagonismo con otras estrellas, fue criticado, protegido, cuestionado, y en medio de esa evolución se convirtió en el jugador que aparece cuando el partido se rompe. Un Bernabéu lleno, partido grande, tensión máxima. El balón llega a la izquierda, el defensor retrocede, y todo el estadio siente que algo puede pasar. Esa sensación. Aquí viene la clave que muchos no están viendo. El récord igualado no es solo una cifra histórica, es una señal del cambio generacional definitivo en el Real Madrid. Porque cuando un jugador empieza a igualar registros de Cristiano en etapas comparables de su carrera, el debate ya no es si es talentoso. El debate es si está preparado para sostener el peso simbólico del escudo, como lo hizo el portugués. Y hay un detalle que marca la diferencia: Vinicius no es un finalizador obsesivo al estilo clásico de Cristiano. Es un generador constante de desequilibrio.
Su influencia no siempre se mide solo en goles, sino en cómo condiciona defensas enteras. Eso amplía su impacto táctico. Para el aficionado joven 18, 25, 30 años que vivió la era Cristiano como adolescente y ahora ve a Vinicius en plenitud, esto conecta dos generaciones. Es como si el club hubiera encontrado continuidad sin perder identidad. No es nostalgia, es transición exitosa. Y eso en un club como el Real Madrid no es algo automático. Es algo que se construye partido a partido. Esa electricidad previa a la jugada es parte del impacto real de Vinicius. Si alguna vez dudaste de la madurez competitiva de Vinicius, quizá este sea el momento de revisar esa percepción. Porque la verdadera pregunta ya no es si puede igualar números. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde puede llevarlos? Y justo ahí entramos en la dimensión más ambiciosa de esta historia, lo que puede venir a partir de ahora. Los récords no solo miran al pasado, también apuntan hacia el futuro. Igualar una marca de Cristiano no convierte automáticamente a Vinicius en leyenda, pero sí lo coloca en la antesala de algo mucho más grande, la posibilidad real de liderar una era. El artículo deja claro que el dato no es anecdótico, no es una estadística aislada, es una señal de consistencia. Y en el Real Madrid, la consistencia es el verdadero filtro de la grandeza. Cristiano no fue leyenda por un año espectacular, lo fue por sostener cifras irreales temporada tras temporada. Ahora Vinicius empieza a mostrar esa regularidad. Pensemos en el contexto actual: un vestuario joven, un proyecto que combina experiencia y hambre, un club que sigue compitiendo en todos los frentes. Y dentro de ese escenario, el brasileño no solo destaca, asume responsabilidad. Hay un detalle que marca el punto de inflexión. Antes Vinicius era el jugador que necesitaba el sistema. Hoy el sistema muchas veces se adapta a él. Eso es liderazgo táctico. Imaginemos por un momento que este ritmo se mantiene 2 o 3 temporadas más. Imaginemos que esos registros no solo se igualan, sino que se superan. Imaginemos que dentro de 5 años miremos atrás y digamos, aquí fue cuando empezó todo, porque los grandes ciclos no se anuncian con trompetas, se detectan en pequeños hitos como este. Para el madridismo urbano, el que vive el fútbol en debates constantes en redes, bares y chats de grupo, esto cambia la conversación. Ya no es, ¿puede Vinicius ser decisivo? Eso está demostrado. La conversación empieza a ser, puede convertirse en el nuevo rostro histórico del club, y eso genera orgullo, porque el Real Madrid no solo necesita ganar, necesita figuras que representen su ambición global. Y Vinicius, con su personalidad, su carácter competitivo y su evolución, empieza a encajar en ese molde. Pero aquí viene el matiz importante: el 10% de opinión necesaria. La comparación con Cristiano siempre será exigente. El portugués convirtió lo extraordinario en rutina. Superarlo no es sencillo. Igualarlo ya es un aviso. Si sientes que estamos viendo algo especial en tiempo real, no lo dejes pasar como una simple estadística más, porque cuando la historia se escribe muchas veces, no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y ahora sí, toca entender lo que esto significa emocionalmente para el madridismo y para el propio Vinicius. A veces la historia no hace ruido, simplemente avanza. El récord igualado no es el final de nada. Es el inicio de una narrativa nueva para Vinicius y para el Real Madrid, la consolidación de un líder generacional. Cristiano representó una era de ambición desmedida, de noches europeas épicas, de cifras imposibles. Su sombra es larga, muy larga. Pero el fútbol no vive de sombras, vive de presente. Y hoy el presente tiene nombre propio. Vinicius no llegó como salvador, no fue recibido como galáctico absoluto. Creció entre dudas, fallos, memes, críticas por su definición. Muchos recordarán esos primeros años en los que parecía que el talento no terminaba de traducirse en eficacia. Por eso este momento pesa tanto. Porque igualar un registro de Cristiano no es solo una cifra estadística, es una confirmación pública de que el proceso ha dado resultado. Es la prueba de que el chico que corría sin freno por la banda izquierda ahora entiende cuándo acelerar, cuándo pausar y cuándo decidir un partido. Para el madridista joven que hoy vive el fútbol a través de redes sociales, debates en TikTok, tertulias digitales y discusiones en grupo de WhatsApp, esto significa algo muy claro: no estamos viviendo de recuerdos, estamos construyendo nuevos. Eso genera orgullo, genera conversación, genera sensación de pertenencia. Y hay algo más profundo todavía: los grandes clubes necesitan símbolos contemporáneos. No pueden depender eternamente del pasado. Vinicius empieza a ocupar ese